Listo. Vamos a, sin un preámbulo, les voy a dejar con Paula. El formato son 20 minutos más o menos que nos haga su presentación y después lo abrimos para preguntas y respuestas y comentarios y demás. Muchas gracias, Paula. No, pues muchas gracias por la invitación, Valerie. Me da mucho gusto poder compartir un poco de mis experiencias en la ciencia y en otras cosas que al final de cuentas me han llevado a donde estoy ahora, que creo que es interesante, que a veces no es un camino tan recto y de eso voy a hablar justamente. Voy a compartir mi pantalla, porque sí dice, no, sí puedo. Yo te tengo que dar permiso, pero. Ok, sí, perfecto. Sí, tengo algunas notas para no perderme y justamente no tardarme demasiado. Pero bueno, sí, yo, pues, ahorita en lo que puedo compartir mi pantalla les cuento, yo estudié. Listo. Ok, muy bien, muchas gracias. Y esta es la que quiero compartir. Vamos a poner presentación. Yo, bueno, le puse este título de por qué el camino en las ciencias no siempre es directo o tan directo y por qué eso no tiene que ser tan malo. Ahí me equivoqué, ahí vamos a cambiarle eso, no tiene que ser malo. Vamos a ponérselo ahí, que no puedo ver un error y seguirme. Entonces, bueno, yo soy Paula Jimena García Reinaldos y de hecho, cuando estaba pensando que les iba a contar, justamente hablando de mis experiencias y de cómo a veces uno necesita esta motivación y cómo a veces las decisiones que uno toma, uno cree que a lo mejor las lleva para un lado o a lo mejor uno de repente se arrepiente de que tomó cierta decisión, pero que terminó en otro lugar. Me acuerdo de esta frase que tengo un amigo que la usa mucho, pues bueno, él tiene la intención de ser astronauta realmente y pues eso es muy complicado. Es una frase en latín que encontré por ahí que era de Séneca y luego aparece en unos textos de San Agustín y así, que es esto de ir a las estrellas por el camino difícil, ¿no? O sea, que en realidad pues los caminos hacia las cosas que aspiramos, así que son muy altas, pues siempre son complicados, ¿no? Entonces por eso me gusta. Y bueno, quise empezar también con otra frase. Tengo muchas frases por aquí de personas. Una de las cosas que me llevó a mí a este camino de la ciencia fue la divulgación de la ciencia y específicamente el programa Cosmos de Carl Sagan. Cuando pues yo era muy pequeñita, mis papás lo vieron cuando salió en México, pero ya cuando era más grande, que salió creo que en video, los videocassettes de antes que ya no existen, ¿verdad? Mis papás lo consiguieron y nos lo pusieron a mi hermana y a mí, porque ninguno de mis papás es científico, pero ellos siempre tuvieron un interés en la ciencia. Mi papá es dibujante, mi papá es artista plástico, mi mamá es pedagoga, es maestra, pero a ellos la ciencia siempre les pareció como una parte importante de la cultura. Y digamos que a lo mejor sí tenían, digo, ya hablando con mi mamá, sinceramente, sí tenía como un interés de como hacer que alguna de sus hijas, que somos dos, fuera científica, pero tampoco era de que, mira, tienes que ser científica, sino era mostrarnos esta parte de la ciencia que era importante y que además, bueno, Carl Sagan, cuando yo trato de hacer divulgación y me inspiro en Carl Sagan, digo, pues ojalá algún día haga algo así tan bonito como lo que él hacía, porque era hasta muy poética su divulgación. Esta frase es como más regañona, esta es una de las frases de Carl Sagan donde más bien nos regaña, de que, y además esta frase la debe haber dicho en uno de estos 90 y tantos, pero sigue siendo completamente actual, ¿no? O sea, dependemos de todo en la tecnología y en la ciencia y entendemos muy poco. ¿Sí? Y eso pues termina siendo una receta para el desastre y ya lo hemos visto un poco en estos años que tenemos ya de pandemia, que ya podemos decir que son años, bueno, año y medio por lo menos, donde pues bueno, hay muchas cosas que la gente no entiende bien y no se quiere vacunar o no se quiere cuidar o no se pone tapabocas, cosas así, ¿no? Entonces, por ahí podemos ver ese ejemplo de cosas que ya nos están sucediendo que tienen que ver con esto. Pero bueno, yo me inspiré un poco en Carl Sagan. Sí, en ese momento que yo era adolescente, digamos, yo no tenía muy claro qué quería estudiar exactamente, pero yo sentía que tenía que estudiar algo relacionado con ciencia. A lo mejor a alguno de ustedes les pasó algo así, a lo mejor en un ratito me pueden contar, pero y terminé teniendo un profesor muy bueno de química en la preparatoria, en el bachillerato.
Antes de eso, a mí la química no me llamaba mucho la atención porque además tuve algunos maestros de estos que lo que querían era hacer que nos aprendiéramos la tabla periódica de memoria y cosas así. Y entonces, a mí la química, pues sabía yo que estaba ahí, pero no era que yo dijera, ay, sí quiero estudiar química o esto se ve muy interesante. Pero por eso sí es muy importante como de repente tener uno estos modelos, estas personas que nos inspiran, este maestro que tuve en el bachillerato con el que me di cuenta que era buena para la química y que me gustaba la química. Entonces, pues por eso terminé estudiando química en la Facultad de Química de la UNAM, que bueno, cuando yo estudié no tenía esta ventana tan bonita que está aquí, que esta se la pusieron en el año de la tabla periódica, pero bueno, ahí sigue, de hecho todavía hace poco pasé por ahí y todavía está, es un ventanal de uno de los edificios que, que forman el conjunto de la Facultad de Química, se le dice, esas son ventanas de laboratorios y donde pusieron estas, como si fuera una tabla periódica. Y bueno, yo ahí estudié, al final de cuentas, química, la carrera de química, así nada más. Bueno, también en la Facultad de Química, ahí hice mi maestría en Ciencias Químicas y el doctorado lo hice en el Instituto de Química también de la UNAM. Yo toda mi formación universitaria y de posgrado la hice en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, de ahí, pues sí, yo tenía este interés que había generado en la ciencia, en la investigación, porque por algo quería estudiar un posgrado. Y finalmente, pero uno sabe que a veces, y era algo que ya tenía más o menos claro un poco desde ese momento, no fue algo que me disuadiera de dejar de estudiar un posgrado. Sabía que no había tantas oportunidades de que, por ejemplo, yo continuara estudiando, trabajando en la UNAM, por ejemplo, como investigadora, o que iba a ser difícil porque tenía conocidos y conocidas que ya iban más adelante en ese camino y que les había costado trabajo, y además veíamos cómo cada vez iban poniendo más complicadas las cosas mientras avanzaba el tiempo, porque de repente, pues hay más personas y parecería que también hay menos oportunidades. Pero bueno, algo que me interesó mucho también todo el tiempo en el que yo estuve estudiando la maestría y el doctorado era la divulgación de la ciencia. O sea, así tanto como a mí la divulgación me llevó a la ciencia, yo quería también hacer eso. Entonces, en ese tiempo yo estudié un diplomado de divulgación de la ciencia en Universum, bueno, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Y ahí fue cuando empecé a hacer algunas cosas de divulgación en los medios. En ese momento todo de manera voluntaria. No cobraba y no me pagaban además porque no había cómo. Entonces, y también un tiempo estuve trabajando en el Museo Universum en la exposición de química, en la exposición permanente, la sala de química, así se llama. Bueno, sí, se sigue llamando, todavía existe la sala de química ahí. Entonces, bueno, estuve haciendo cosas de investigación, obviamente, mientras estuve en el posgrado. Luego, cuando terminé el posgrado, estuve haciendo muchas cosas de divulgación y también casi todo ese tiempo, desde que yo estudiaba la maestría, yo estuve dando clases. También otra experiencia que tuve yo de divulgación de la ciencia fue en otra universidad, en la Universidad Veracruzana. Ahí tuve la oportunidad de formar parte del equipo que fundó la Dirección de Comunicación de la Ciencia. Era algo muy pequeñito, no se comparaba en nada con lo que había en la UNAM, acá en Universum, que es una cosa enorme, la Dirección de Divulgación de la Ciencia, pues hasta tiene un museo. En la Universidad Veracruzana, pues querían generar pues como algún área que hiciera algo de comunicación y de divulgación de la ciencia, y ahí estuve trabajando un tiempo. Eso también, al final de cuentas, también algunas de estas decisiones que fui tomando tenían que ver con decisiones personales. Por ejemplo, cuando dejé de trabajar en Universum fue porque había nacido mi hijo y los horarios en un museo eran muy demandantes porque era algo donde había que trabajar a veces incluso los domingos o muy tarde, y de repente mi vida se me complicó horrible por eso. Y pues sí, uno a veces toma decisiones, y sobre todo pues las mujeres, si somos mamás, incluso aunque tengamos una red de apoyo, aunque tengamos una pareja que nos apoye, una familia que nos apoye, no es fácil
al final de cuentas yo decía, bueno, yo quiero ser mamá y quiero estar presente con mi hijo, pues lo que se pueda. No quiero dejar de trabajar, pero en algún momento fue completamente incompatible mi trabajo en el museo con esta experiencia además tan nueva de ser mamá con mi hijo muy chiquito y todo. Y bueno, por otras razones terminé yendo a vivir a Jalapa un tiempo, allí viven mis papás. Y ahí estuve trabajando en la Universidad Veracruzana. Fue una experiencia interesante porque fue hacer todo desde cero, crear, digamos, esta dirección, crear incluso su misión, la visión que se quería hacer, generar algunos materiales. Ahí también aprendí muchas cosas como de edición y de escribir guiones para videos o para cápsulas de radio. Entonces, ahí fue una experiencia también en la que seguía haciendo cosas de ciencia, pero ya más dirigida hacia los medios, pero en un entorno académico. Ahí. Entonces, y bueno, les decía que todo ese tiempo, prácticamente todo ese tiempo yo estuve dando clases. O sea, desde la maestría hasta cuando trabajaba en la Universum, incluso en la Universidad Veracruzana. No daba clases en la universidad, pero daba clases en una prepa. Entonces, yo he dado clases en la universidad, en bachillerato, y lo más reciente fue que di clases en secundaria. Yo estuve dando 5 años clases en secundaria de ciencias a alumnos de segundo y tercero de secundaria que llevan física y química, y pues son niños entre 12, mis alumnos tenían entre 12 y 16 años, porque pues bueno, hay edades ahí muy fluctuantes de repente. Fue una experiencia, mucha gente me dice, ¿cómo aguantaste dar clases a niños de secundaria? Bueno, sí es una experiencia más retadora en el sentido en que quizá pues esas edades, y a lo mejor ustedes se acuerdan cómo eran en la secundaria, pues somos menos estructurados, podemos ser incluso más desafiantes, a veces no nos interesan las cosas, pero yo comparando con mi experiencia en bachillerato, creo que en la secundaria incluso aunque los adolescentes tengan flojera de hacer algunas cosas o no les interese todo, en realidad sí están más abiertos a aprender más cosas y son más curiosos. Todavía tienen esa curiosidad que nos queda a lo mejor un poco infantil, que tiene que ver un poco con este interés en las ciencias o en entender el por qué. Entonces, a mí se me hacía mucho más fácil llegar a mis estudiantes de secundaria con cosas que tenían que ver mucho con la divulgación de la ciencia y que, por ejemplo, cuando di clases en bachillerato. Entonces, fue una experiencia muy interesante que me enseñó a mí también muchas cosas y con la que tuve que buscar muchas alternativas para poder enseñar las cosas que enseñaba. Pues aquí pasó una cosa que tiene que ver con uno de mis intereses, que es la Fórmula 1. Esto es un pizarrón que yo escribí un día en una clase y yo tomaba fotos a veces de mis pizarrones, tengo bonita letra, y porque a veces hacía dibujitos, y porque lo empecé a hacer porque mis alumnos hacían mucho esto de tomarle la foto al pizarrón y luego copiar el apunte. Yo al principio me molestaba, les decía que no, que lo copiaran todo, y bueno, ya después sabía yo que ellos tenían así como su álbum de pizarrones, de cosas, y luego dije, alguna vez una alumna me dijo, es que está tan bonito que lo quiero guardar. Bueno, pues yo dije, es cierto, yo lo quiero guardar. Bueno, pasó que yo le tomé la foto a este pizarrón y lo subí a Twitter, porque sí uso mucho Twitter también. Y pues a veces compartía cosas de lo que hacían mis clases así. Y con este pizarrón pasó algo muy particular. Ahí está mi Twitter, por si me quieren ir a buscar por allá. Se volvió viral el pizarrón. Y de repente, al otro día de que yo había publicado esto tenía miles de likes, no sé cuántos retweets. La gente me escribía por inbox, me pidieron entrevistas, me hicieron reportajes, me entrevistaron de un programa español en vivo, de deportes. O sea, me buscaban de las secciones de deportes de muchos medios. Y yo no sabía ni qué estaba pasando. Todavía me trato de acordar de esos días después de eso, y fue así como que tantas cosas que pasaban, que me estaban pasando y yo no entendía muy bien qué era. Y pues sí, fue un momento, fueron como mis 5 minutos de fama, vamos a decirlo así, que yo siempre digo que el que fue famoso fue el pizarrón. Pero bueno, sí, finalmente sí me contactaron y de ahí me empezaron a pasar muchas cosas interesantes, ¿sí? Aparte de todas esas entrevistas y todo eso que sucedió, porque pues la gente me empezó a identificar, por supuesto me empezó a seguir más gente,
empezaron a esperar que yo pusiera más cosas de ciencia y todo. Yo hasta eso luego, en esos tiempos me sentía como muy obligada. No puedo tuitear una tontería, no puedo poner una foto de un perrito o de un gato. Tengo que poner algo muy científico. Luego se me pasó y ya, ¿no? O sea, sí, pongo cosas así, pero también pongo cosas de ciencia, pero también pongo gatitos, pero también pongo un meme, ¿no? Entonces, al final de cuentas, bueno, sí me di cuenta de que este poder que tienen las redes sociales, digo, yo ya lo conocía, pero no me había tocado tan cerquita, me pasó con este pizarrón. Y bueno, además, pues mis alumnos estaban súper felices de que su maestra era viral, ¿no? Y bueno, ahí están algunos, son 2 ejemplos que tomé por ahí, así muy, muy, de estos de, algunos simplemente tomaron la información de lo que estaba en Twitter, no me entrevistaron ni nada. Otros, sí, como estos de Confidencial, ellos sí hablaron conmigo, me mandaron preguntas, otros me hablaban, grababan lo que decíamos. Entonces, fue algo muy interesante de que puse el pizarrón. Eso fue en 2019, porque fue cuando fue el Gran Premio de México de 2019, que es en octubre. Pasaron, no sé, unas 2 semanas en donde hubo todas estas cosas, me entrevistaban en el radio y bueno, fue algo muy interesante. Yo pensé que era una experiencia que se había quedado ahí en eso, ¿no? Y que eran los 5 minutos de fama y ya, ¿no? Pero a raíz de eso me empezaron a pasar otras cosas, ¿no? Entonces, como yo empecé a crecer más con mis seguidores en Twitter y todo, conocidos míos, químicos que tengo, ellos justamente en la pandemia, buscando alternativas a todas estas cosas que ya no se podían hacer presenciales, decidieron organizar un congreso de química exclusivamente en Twitter. Tenían el modelo de uno de la Royal Society del Reino Unido, que lo habían hecho ya así, incluso antes de la pandemia. Era como un experimento que habían hecho estos británicos químicos para el Congreso y entonces ellos decidieron retomarlo y hacerlo para la comunidad latina, digamos, y en Twitter, exclusivamente en Twitter. ¿Cómo funciona? Pues uno pone su póster, como suele ponerlo cuando va a un congreso, pero en Twitter. Y bueno, además ahora ya hay toda una variedad de formas de presentar esto. Ya hay gente que ha hecho videos de ellos explicando el póster. Bueno, hay muchas GIFs, cosas muy interesantes que han salido a partir de esto. Entonces yo estuve en la organización de este congreso, el primero fue el año pasado, se continuó este año y estuve específicamente en la parte de educación química. Entonces, pues bueno, incluso, bueno, el póster del año pasado lo hice yo porque a veces también hago algunas cosas, lo hice yo porque me gusta. Entonces, fue todo un éxito, la verdad, el año pasado y este año, pues también, o sea, más o menos tuvimos la misma participación que el año pasado, que fueron pues como alrededor de 500 pósters. Fue una cosa bastante interesante e impresionante para hacerlo en Twitter. Y además tenemos patrocinadores que están ahí, los pueden ver. Y las personas que ganan sus pósters, porque hay jurado que tiene que evaluar los pósters, y los pósters que ganan reciben algún premio, que son, por ejemplo, vales de Amazon o les mandan algunos libros, sí reciben una compensación y eso también ha tenido mucho éxito. Y además organizamos, pues como en todo congreso, unas conferencias plenarias. El año pasado tuvimos a Frances Arnold, que ella es Premio Nobel de Química 2018. Entonces, bueno, aquí yo me tomé mi foto, digo, yo está mi foto acá, ¿verdad? Yo estaba viéndola igual todo a través de la pantalla. Ella me parece una mujer muy interesante, muy admirable, hablando de role models, de mujeres a seguir. Ella es una persona increíble, además muy accesible. Ella ha tenido también una historia de vida muy complicada. Ella tuvo cáncer. Uno de sus hijos adultos murió en un accidente. Entonces, no es una vida fácil y ella es una persona pues, que disfruta la vida y que además disfruta lo que hace. Y me gusta mucho también su forma de ver como este camino que ella ha tenido en la ciencia, porque ella lo primero que estudió no fue química, ella es ganadora del Premio Nobel de Química por desarrollar una forma de síntesis de compuestos que se basa un poco en cómo funciona la evolución. Eso es muy interesante, de eso habló en esa plática, pero ella lo que estudió primero cuando fue a la universidad fue ingeniería aeroespacial.
Y entonces uno dice, ¿cómo una mujer que estudió ingeniería espacial terminó ganando el premio Nobel de Química? Bueno, ¿por qué? Porque ella dice esto, ¿sí? Ella aquí está recibiendo, además ella me parece una mujer súper elegante, ella así, ese vestido que trae del premio Nobel me encanta, y ella dice, la vida es larga, puedes tener muchas vidas diferentes, puedes aprender muchas cosas distintas, nunca se sabe cuándo te servirán, así que aprende todo lo que puedas y combina tus conocimientos de manera novedosa. Adáptate, sé flexible y aprende permanentemente. Este consejo, bueno, yo se los doy a ustedes, pero se los da a Frances Arnold, en realidad, a mí me parece muy bueno, muy bonito, muy inspirador además, y que en estos momentos donde a veces pensamos que a lo mejor nuestro camino se está desviando de aquella estrella a la que estábamos apuntando para ir, pues no, o sea, ustedes sigan por ese camino, aprendan lo que tengan que aprender en eso. Alguien les diría, pues es que como si ya estudiaste ingeniería espacial y luego te vas a dedicar a hacer un posgrado en ingeniería química, porque ella fue lo que hizo después. Y ella además tiene la cátedra de ingeniería química en el Caltech. Entonces, y bueno, ganó el premio Nobel de Química, ¿no? Y ella además, les digo, ha tenido una vida a lo mejor con unas complicaciones, pero ha tenido una vida muy interesante y ella habla de eso. Ella, por ejemplo, habla de que cuando era estudiante, pues, para pagar la universidad, ella tenía que trabajar, ella fue taxista, ¿sí? Entonces, ella, y decía que le preguntan en una entrevista que yo leí de ella, que si no era muy pesado un trabajo de taxista para una mujer y además ella tenía 19 años o algo así. Entonces, dice que, pues sí, pero que a ella le gustaba manejar y que además ganaba más dinero así que, por ejemplo, siendo mesera, que trabajaba en una pizzería también en algún tiempo, pero que pues con las propinas y eso no ganaba suficiente y que alguien le dijo que de taxista iba a ganar así. Y entonces ella se metió de taxista, ¿sí? Y entonces ella ha tenido este camino en el que uno dice, bueno, pero como una taxista y además era ingeniera aeroespacial y luego ganó el premio Nobel de Química. Pues es que yo creo que esto se parece un poco más a cómo es la vida de muchas personas. Y a lo mejor ustedes incluso se pueden identificar más con eso, que pensar en alguien que, bueno, toda su vida supo que iba a hacer, y pues tuvo un camino más o menos recto y llegó al punto final donde quería llegar. Y muy bien, bueno, esto quiere decir que pues, si los caminos se vuelven sinuosos y todo, de todas formas vamos a lo mejor para donde queríamos, o a lo mejor vamos a un lugar diferente al que nos hubiéramos imaginado, pero no quiere decir que eso está mal, ¿no? Entonces, bueno, yo por ejemplo, en mi caso les decía, después de este boom que hubo con el pizarrón viral, me empezaron a llegar ciertos ofertas de trabajo muy particulares, ¿no? Por supuesto, de divulgación de este sitio que se llama Firewire, que es un sitio latinoamericano que habla como de tecnología, pero que incluso quieren hablar ahora más de ciencia. Yo escribo, no todo lo de ciencia, pero sí escribo porque yo estoy, o sea, hay redactores ahí que trabajan de tiempo completo, yo por supuesto no trabajo de tiempo completo ahí, pero escribo diariamente por lo menos un artículo sobre ciencia. Tengo mucha libertad además porque mis editores confían mucho en mí y en los temas que yo puedo decidir. Ahí esta semana he estado hablando de cambio climático porque es la COP, esta conferencia de los países que quieren hacer algo contra el cambio climático y bueno, estaba escribiendo de eso. Y esta oferta, si es una oferta de trabajo, ya no es como mis primeros trabajos de divulgación, que eran todos voluntarios y no me pagaban, en este ya me pagan. Y además sucedió también que relacionado y directamente a la persona que me inscribió y me contactó de Claro Sports, me dijo, es que nosotros vimos tu pizarrón de la Fórmula 1 y queremos tener a alguien que comente de ciencia en los Juegos Olímpicos. Y entonces primero me pidieron unas cápsulas, yo hice unos guiones, les gustaron mucho y quisieron que yo comentara en vivo. Entonces, durante los Juegos Olímpicos, yo estuve comentando, me tenía que levantar a las 4 de la mañana, algo así, no me acuerdo bien, porque pues los horarios de toque, porque eran en vivo. Y entonces fue una experiencia increíble que yo nunca me hubiera imaginado tener. Estar pues en una transmisión en vivo, además yo desde mi casa, yo ni siquiera veía a mis compañeros con los que estaba comentando, veíamos la transmisión, a veces te daban la palabra, después yo ya me animaba y yo la tomaba. Los primeros días era como que yo me esperaba, la productora me mandaba mensajes de WhatsApp de puedes hablar cuando quieras y a mí me daban muchos medios, porque aunque a lo mejor había ido, una vez fui a un programa a hablar en una mesa redonda, pero pues ahí la dinámica es muy diferente, aunque era la televisión y estaba grabado además.
pues ahí como que nos dábamos la palabra y nos estábamos viendo. Esto era una experiencia completamente diferente y además narrar un deporte es una cosa que pues era completamente ajeno a cualquier otra cosa que hubiera hecho, pero fue una experiencia increíble, aprendí muchísimo, me divertí mucho y tuvo que ver con eso también, con eso que hice hace un tiempo del pizarrón. Esto fue el 2019 y esto ya fue este año. Y bueno, al final, yo en mi camino tampoco es algo que yo a lo mejor me hubiera imaginado, pero yo después de estar trabajando este tiempo en la secundaria, también del Instituto de Química, que fue donde yo hice mi doctorado, me escribió el director y me dijo que tenía la posibilidad, que si me interesaba la posibilidad de ser la coordinadora de docencia del Instituto de Química, también me dijo que él había visto lo que yo había hecho en Twitter con lo del pizarrón y los Juegos Olímpicos, y entonces pues que a ellos les gustaría mucho que yo colaborara con ellos, y desde septiembre estoy trabajando en el instituto donde hice mi doctorado. Entonces este camino un poco sinuoso me regresó al lugar donde yo había empezado y creo que es, por eso les digo, es una forma de ver también, a mí me gusta mucho contar historias, cuando cuento, cuando escribo mis artículos de divulgación, creo que importa mucho cómo cuentas la historia de lo que estés hablando, del calentamiento global, de los virus, de lo que sea, pero creo que también importa la historia, tu historia, cómo te la cuentas a ti. ¿Sí? Entonces, haber hecho este ejercicio de reflexión para ustedes, de pensar de dónde empecé y a dónde llegué, te da esta sensación de un logro, ¿sí? A pesar de que a lo mejor en el camino haya habido muchas otras cosas no, que parecía que no te llevaban ahí, pues sí te llevaban. Entonces, yo quisiera que esto, ustedes se quedaran con esto, que pensaran que a veces sí, la vida se pone complicada, el camino parece que se desvía, pero que al final de cuentas ustedes van van a llegar a un lugar que, al que no quiero hablar del destino, de que están destinadas a llegar a eso, pero que pueden llegar a un buen lugar, a lo mejor no al que se imaginaban, o a lo mejor en uno donde ya habían estado, como me pasó a mí. Pero bueno, pues les agradezco mucho por haberme escuchado y espero si tienen preguntas o comentarios,